Buenos días a todas las personas que están viendo el video. El día de hoy hablaremos acerca de la anatomía del riñón, la cápsula suprarrenal y las vías excretorias. Anatomía de los riñones, uréteres y las glándulas suprarrenales. Bueno, los riñones son los encargados de producir orina que es transportada por los uréteres hacia la vejiga urinaria en la pelvis. La cara superomedial de cada riñón normalmente está en contacto con una glándula suprarrenal. Un débil tabique de fascia separa estas glándulas de los riñones, por lo que en realidad no están unidos entre sí. Las glándulas suprarrenales actúan como parte del sistema endocrino, con una función completamente distinta de la de los riñones. ¿Ok? Los órganos urinarios superiores, los cuales son los riñones y los uréteres, sus vasos y las glándulas suprarrenales son estructuras primarias y son retroperitoneales, las cuales están situadas en la pared posterior del abdomen, es decir, se formaron originalmente y siguen siendo vísceras retroperitoneales. La cápsula adiposa rodea al riñón y sus vasos, y esta se continúa con la grasa del seno renal en su centro hueco. Los riñones, las glándulas suprarrenales y la cápsula adiposa que los rodea están cubiertos por una lámina condensada membranosa de la fascia renal, que se continúa medialmente para envolver los vasos renales, fusionándose con las vainas vasculares de estos mismos. Inferiormente y medialmente, la fascia renal se prolonga a lo largo de los uréteres como la fina fascia periureteral. Externo a la fascia renal está el cuerpo adiposo pararrenal, o también llamado grasa pararrenal. La grasa extraperitoneal de la región lumbar, que es más evidente posterior al riñón, y la fascia renal va a enviar haces de colágeno a través del cuerpo adiposo pararrenal. Estos haces de colágeno, la fascia renal, la cápsula y el cuerpo adiposo, juntos al anclaje que suponen los vasos renales y el uréter, mantendrán a los riñones en una posición relativamente fija. Sin embargo, los riñones se mueven durante la respiración y cuando se pasa de cúbito supino a la posición bípeda y viceversa. La movilidad renal normalmente es de unos 3 centímetros, aproximadamente a la altura de un cuerpo vertebral. Superiormente, la fascia renal se continúa con la fascia diafragmática en la cara inferior del diafragma. Por tanto, la principal fijación de las glándulas suprarrenales se realiza con el diafragma. Inferiormente, las hojas anterior y posterior de la fascia renal están unidas de forma laxa si es que llegan a hacerlo. A continuación vamos a describir a lo que son los riñones. Estos se encargan de eliminar de la sangre el exceso de agua, sales y desechos del metabolismo de las proteínas y devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Estos se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral al nivel de las vértebras T torácica 12 y L3, ¿ya? En el borde medial, este es de carácter cóncavo y hay una incisura vertical llamada lo que es el ilio renal, que es la entrada a un espacio dentro del riñón denominado el seno renal. Las estructuras que entran y salen del riñón, tales como vasos, nervios y estructuras que drenan la orina de los riñones, cruzan el seno renal por el ilio renal. El ilio del riñón izquierdo está cerca del plano transpilórico a unos 5 centímetros del plano medio. El plano transpilórico pasa a través del polo superior del riñón derecho, que se encuentra a unos 5,5 centímetros más abajo que el polo izquierdo, probablemente debido a su relación con el hígado. Posteriormente, las porciones superiores de los riñones se sitúan profundas respecto a las costillas 11 y 12. Los niveles de los riñones se modifican con la respiración y con los cambios de posición del cuerpo. Cada riñón se desplaza aproximadamente de unos 2 a 3 centímetros en dirección vertical durante el movimiento del diafragma al respirar profundamente. Los riñones tienen un color marrón rojizo y miden cerca de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 5,5 centímetros de grosor. Superiormente, las caras posteriores de los riñones se relacionan con el diafragma que separa las cavidades pleurales y del par doceavo de costillas. Ya más inferiormente, la cara posterior del riñón se va a relacionar con los músculos psoas mayor medialmente y con el cuadrado lumbar.
El nervio y los vasos subcostales y los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal descienden en diagonal y atraviesan las caras posteriores de los riñones. El hígado, el duodeno y el colon ascendente son anteriores al riñón derecho. Este riñón está separado del hígado por el receso hepato-renal. El riñón izquierdo, por su parte, se relaciona con el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. En el ilio, la vena renal es anterior a la arteria renal, que a su vez es anterior a la pelvis renal. Dentro del riñón, el seno renal está ocupado por la pelvis, cálices, vasos y nervios renales y una cantidad variable de grasa. Cada riñón tiene unas caras anterior y posterior, unos bordes medial y lateral y unos polos superior e inferior. Sin embargo, debido a la protrusión de la columna vertebral lumbar en la cavidad abdominal, los riñones se sitúan oblicuamente formando un ángulo entre sí. Por tanto, entre ellos el diámetro transversal del riñón parece acortado en las vistas anteriores. Otro aspecto importante a considerar es la pelvis renal, la cual es la expansión aplanada y en forma de embudo del extremo superior del uréter. Ya, el vértice de la pelvis renal se continúa con el uréter. La pelvis renal recibe de 2 a 3 cálices mayores, cada uno de los cuales se divide en 2 o 3 cálices menores. Cada cáliz menor está indentando a una papila renal, el vértice de la pirámide renal desde donde se excreta la orina. En los sujetos vivos, la pelvis renal y sus cálices suelen estar colapsados. ¿Qué quiere decir esto? Vacíos. Las pirámides y la corteza, por su parte, están asociadas a formar los lóbulos del riñón. Estos lóbulos son visibles en las superficies externas de los riñones de los fetos y pueden seguir apareciéndose durante algún tiempo posterior al nacimiento. A continuación vamos a describir los uréteres, los cuales son conductos musculares que tienen una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros, con un lumen estrecho que transporta la orina desde los riñones hacia la vejiga urinaria. Los uréteres discurren inferiormente desde los vértices de la pelvis renal en los ilios de los riñones, pasando sobre el borde pélvico en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Posteriormente van a discurrir a lo largo de la pared lateral de la pelvis y van a entrar en la vejiga urinaria. Las partes abdominales de los uréteres se adhieren estrechamente al peritoneo parietal y son retroperitoneales a lo largo de su recorrido. En el dorso, la marca de superficie del uréter es una línea que une un punto situado a 5 centímetros laterales al proceso espinoso del E1 y la espina ilíaca posterior-superior. Los uréteres ocupan un plano sagital que cruza los extremos de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Si se observan los uréteres radiográficamente, utilizando un medio de contraste, suelen apreciarse unos estrechamientos relativos en tres lugares. Primeramente en la unión de los uréteres, segundamente en la pelvis renal y terceramente durante su paso a través de la pared en la vejiga urinaria. Estos estrechamientos son posibles lugares de obstrucción por cálculos ureterales o renales, los cuales son bastante frecuentes en anomalías congénitas de los riñones y uréteres. Bueno, a continuación describiremos lo que es las glándulas suprarrenales, o también llamadas glándulas adrenales. Estas son de un color amarillento en un individuo vivo. Se localizan entre la cara superomedial de los riñones y el diafragma. Están rodeadas por tejido conectivo que contiene abundante grasa perirrenal. Las glándulas están rodeadas por la fascia renal, mediante la cual se unen a los pilares del diafragma. Aunque el nombre suprarrenal implica que los riñones son sus relaciones más importantes, la principal inserción de la glándula se da con los pilares del diafragma. Están separadas de los riñones por un delgado tabique llamado fascia renal. La forma y las relaciones de las glándulas suprarrenales difieren en ambos lados. La glándula derecha tiene una forma piramidal y es más apical respecto a lo que es el riñón izquierdo, el cual se sitúa anterolateralmente al diafragma y está en contacto con la vena cava inferior anteromedialmente y con el hígado de forma anterolateral. La glándula izquierda de forma semilunar es medial a la mitad superior del riñón izquierdo y se relaciona con el vaso, estómago, páncreas y el pilar izquierdo del diafragma.
Respecto a la corteza suprarrenal, esta procede del mesodermo y secreta corticosteroides y andrógenos. Estas hormonas hacen que el riñón retenga sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando también el volumen y la presión de la sangre. También afectan a los músculos y a los órganos como el corazón y los pulmones. Por su parte, la médula suprarrenal es una masa de tejido nervioso invadida por capilares y sinusoides que deriva de las células de la cresta neural y está asociada con el sistema nervioso simpático. Las células cromáfines de la médula están relacionadas con las neuronas ganglionares simpáticas, tanto por su origen como por su función. Estas células secretan catecolaminas, principalmente la adrenalina, al torrente sanguíneo en respuesta a estímulos de las neuronas presinápticas. Las potentes hormonas medulares, como la adrenalina y la noradrenalina, activan el organismo preparándolo para la huida o la lucha en respuesta a un estrés traumático. También aumentan lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, dilatando los bronquios y modificando los patrones del flujo sanguíneo, los cuales preparan el cuerpo para la actividad física. Ahora describiremos lo que son los vasos y los nervios de los riñones, uréteres y las cápsulas suprarrenales. Bueno, respecto a las arterias y venas renales, las arterias renales se van a originar a nivel del disco intervertebral que se ubica entre las vértebras L1 y L2. La arteria renal derecha, la cual es más larga, pasa posterior a la vena cava inferior. Cada arteria se divide cerca del ilio en 5 arterias segmentarias que son arterias terminales, es decir, no se anastomosan significativamente con otras arterias segmentarias, de forma que el área irrigada por cada arteria constituye una unidad independiente. Las arterias segmentarias se distribuyen hacia los segmentos del riñón de la siguiente forma. El segmento superior está irrigado por la arteria segmentaria superior o apical. Los segmentos anterosuperior y anteroinferior están irrigados por las arterias segmentarias anterosuperior y anteroinferior. El segmento inferior está irrigado por la arteria segmentaria inferior. Estas arterias se originan en la rama anterior de la arteria renal. Por otra parte, la arteria segmentaria posterior se origina en una prolongación de la rama posterior de la arteria renal, la cual irriga el segmento posterior del riñón. Es frecuente que haya varias arterias renales que suelen entrar al hilo renal. Puede haber arterias renales extrailiares procedentes de la arteria renal de la aorta que penetran por la superficie externa del riñón, normalmente en sus polos, o también denominadas arterias polares o vasos también accesorios. Ahora, respecto a las venas renales que drenan los riñones y se unen de forma variable, estas se unen para formar las venas renales derecha e izquierda. Ya estas venas se sitúan anterior a las arterias renales derecha e izquierda. La vena renal izquierda es más larga y recibe a la vena suprarrenal izquierda a la vena gonadal o testicular ovárica dependiendo del sexo de la persona. Y tiene una comunicación con la vena lumbar ascendente y a continuación va a cruzar con el ángulo agudo entre la arteria mesentérica superior de forma anterior y la aorta posteriormente. Ahora, respecto a lo que es la irrigación arterial y el drenaje venoso de los uréteres, estos dependen de las arterias renales, las cuales nacen de manera homogénea de las ramas arteriales para la porción abdominal del uréter. Existen otras ramas menos constantes, las cuales son procedentes de la arterias gonadales, ya sea testicular o ovárica, la aorta abdominal y las arterias ilíacas comunes. Las ramas se aproximan a los uréteres medialmente y se dividen en ramas ascendentes y descendentes, formando una anastomosis longitudinal en la pared del uréter. Sin embargo, las ramas ureterales son pequeñas y relativamente delicadas y su interrupción puede provocar isquemia, a pesar del conducto anastomótico continuo que forman. En intervenciones sobre la región posterior del abdomen, los cirujanos están especialmente atentos a localizar los uréteres y tienen la precaución de no retraerlos lateralmente ni de forma innecesaria. Las arterias que irrigan la porción pélvica de los uréteres ya han sido mencionados anteriormente. Bueno, las venas que drenan la porción abdominal de los uréteres drenan en las venas renales y gonadales.
Ahora hablaremos de las arterias y venas suprarrenales, las cuales, como tienen función endocrina por esta glándula, requieren una vascularización abundante. Las arterias suprarrenales se ramifican libremente antes de entrar en la glándula, formando de 50 a 60 ramas penetrantes en la cápsula, las cuales van a recubrir toda la superficie glandular. Las arterias suprarrenales proceden de tres fuentes. Primero tenemos la arteria suprarrenal superior, las cuales proceden de las arterias frénicas inferiores. Luego tenemos las arterias suprarrenales medias, las cuales proceden de la aorta abdominal cercana al origen de la arteria mesentérica superior. Finalmente tenemos lo que es la arteria suprarrenal inferior procedente de las arterias renales. Ahora, el drenaje venoso de las glándulas suprarrenal se realiza en la gran vena suprarrenal. La vena suprarrenal derecha es más corta y drena en la vena cava inferior, mientras que la vena suprarrenal izquierda es más larga y a menudo se une a la vena frénica inferior y va a desembocar en lo que es la vena renal izquierda. Ahora, si hablamos de los vasos linfáticos que se encargan de drenar la linfa de los riñones, los uréteres y las cápsulas suprarrenales, tenemos que describir lo siguiente. Los vasos linfáticos renales acompañan generalmente a las venas renales y drenan en los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo, ¿ya? Los cuales son procedentes de la cava y de la aorta. Los vasos linfáticos de la porción superior del uréter pueden unirse a los del riñón o pasar directamente a los nódulos lumbares. Eso va a depender de la anatomía de cada persona. Los vasos linfáticos de la porción media del uréter drenan generalmente en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, mientras que los vasos de su porción inferior drenan en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, ya sea externo e interno. Los vasos linfáticos suprarrenales se originan de un plexo profundo a la cápsula de la glándula y de otro plexo que está en su médula. La linfa pasa hacia los nódulos linfáticos lumbares de las glándulas suprarrenales, de donde salen numerosos vasos linfáticos. Ya para ir finalizando esta presentación, tenemos que hablar de la inervación de las estructuras que estamos en estudio. Los nervios de los riñones proceden del plexo nervioso renal y están formados por fibras simpáticas y parasimpáticas. El plexo nervioso renal recibe fibras de los nervios espláncnicos abdominopélvicos, en especial del himo. Los nervios de la porción abdominal de los uréteres proceden de los plexos renales, aórtico abdominal e hipogaláctico superior. Las fibras aferentes viscerales conducen sensaciones dolorosas que se producen por alguna obstrucción o la distensión que pudiese generar algo. Estas van a seguir la fibra simpática en sentido retrógrado hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos medulares que van desde T11 a L2. El dolor ureteral suele referirse al cuadrante inferior homolateral de la pared anterior del abdomen y especialmente a la ingle. ¿Ya? Un ejemplo de esto sería cuando se producen cálculos renales o ureterales. Bueno, la rica inervación de la glándula suprarrenal está a cargo de lo que es el plexo celíaco y los nervios espláncnicos abdominopélvicos. ¿Ya? Los nervios están constituidos principalmente por fibras simpáticas presinápticas que tienen mielina y son procedentes de la asta lateral de los segmentos de T10 a L1 de la médula espinal y los cuales van a atravesar los ganglios paravertebrales y prevertebrales sin hacer sinapsis para distribuirse por las células cromáfines de la médula suprarrenal y generar toda la función endocrina de la cual está a cargo. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en otra oportunidad.